Aquí es donde falla magistralmente el magisterio católico y Luis Toro. Y aquí viene la pregunta para Luis Toro. Señor Luis Toro, usted que sabe tanto de Biblia, deme un solo texto donde Cristo dejó como mandato y enseñanza hacerle imagen a María. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video de un hermano evangelista, se llama así por lo menos en su perfil, evangelista, es protestante entiendo, y que ha reaccionado a un video del padre Luis Toro. El padre Luis Toro está aquí en este video, él lo escucha y luego reacciona. Y pues él me ha etiquetado a mí, seguramente no se quiere que reaccione o algo parecido. No me dice nada, solamente me etiqueta a mí. Seguramente será para eso. Entonces yo quiero reaccionar a uno de ellos que me ha enviado y vamos a ver de qué trata. Pues yo no he visto todo el video, solamente al principio, y entonces dije, bueno, creo que está interesante porque los argumentos que da el hermano evangelista, para nosotros católicos es muy sencillo, muy fácil de entender que nosotros no creemos lo que él piensa que creemos, ¿no? Y por otro lado, es muy fácil de refutar también aquello desde nuestra posición, según la posición protestante. Ya vamos a entender a qué me refiero. Y también, pues, le puede servir a él para que entienda mejor qué es lo que nosotros realmente creemos y cómo creemos lo que está conforme a la Escritura, lo que se puede luego desarrollar de la propia Escritura. Eso que menciona es importante porque luego justamente de eso tratará el video. Atención. Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que Dios a través de una imagen te puede curar y me puede curar. Hoy voy a refutar el argumento de Luis Toro justificando sus imágenes. Quédese hasta el final del video. Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que Dios a través de una imagen te puede curar y me puede curar. Esto es lo más bravo que los protestantes no pueden aceptar. Pero que está en la Biblia, pruebas tengo. Dios manda a hacer una imagen de lo que hay abajo en la tierra, una culebra, ponga cuidado. Y Jehová dijo a Moisés. Bueno, y el padre Luis Toro utiliza justamente el texto de la Reina Valera o un texto no católico para que se diga, con el mismo texto de ellos estoy diciendo esto, ¿sí? Por eso menciona a Jehová, ¿no? Solo un pequeño detalle, todos creo que lo sabemos. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que vea la imagen de la culebra, de lo que hay abajo en la tierra, vivirá. Vamos a ver si sucedió el milagro o no sucedió el milagro. Vamos a ver. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Una imagen de una serpiente de lo que hay abajo en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedeció? Ajá. Y ahora vean si ocurrió el milagro o no. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Naguara, que los protestantes dicen que Dios prohíbe las imágenes, que Dios no puede hacer un milagro a través de las imágenes. Si de la imagen de una culebra hizo tan grande milagro, ¿quién no hará de la imagen de la Virgen María? El Señor. Antes de que hable el hermano, solamente decir que este argumento católico es de los más pedagógicos, más sencillos para entender fácilmente, que no es contra la Escritura o contra la palabra de Dios fabricar una imagen. No está en contra de la Escritura, en contra de la palabra de Dios, insisto. No está en contra. Y luego, ahora veamos cómo lo argumenta el hermano protestante. Me da como curiosidad que él presenta eso en su canal y seguramente pues muchas personas dirán, pero, claro, o sea, lo que dice el padre Luis Toro tiene mucha razón. Veamos cómo argumenta ahora él, ¿no? Veamos. Señor Luis Toro, tratando de justificar todas sus imágenes. Dicho sea de paso, no sé si él tiene alguna formación o si es pastor o algo parecido, ¿no? A formación teológica al respecto de esto, si ha profundizado, no lo sabemos, sencillamente vamos a escuchar y vamos a responder el argumento, ¿no? De culto, trae como ejemplo Números capítulo 21, versículo 8, cuando Moisés
hace una serpiente de bronce, lo pone en un asta y el pueblo de Israel miraba a esa serpiente para que no moría todos aquellos que eran mordidos por la serpiente. Lo que Luis Toro no sabe que esto es una tipología de Cristo que se da cumplimiento cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario. El mismo Cristo hace mención de ello en Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí viene el error. Aquí es donde falla magistralmente el magisterio católico y Luis Toro. Ok, hasta ahora no ha dicho nada, solamente ha mencionado que hay una tipología, ¿no? De que en el Antiguo Testamento, esta serpiente en esta asta es una tipología de Cristo en la cruz. Bueno, eso creo que también todos lo conocemos. Veamos ahora cómo lo usa. Porque ellos se mandan solitos y hacen cosas que no mandó Dios. Les recuerdo que Moisés no se mandó solito, no fue idea de él hacer una serpiente de bronce, fue mandato divino. Eso todavía refuerza mucho más que Dios no está en contra de algunas imágenes. Hay imágenes que son idolátricas, esas pues son ídolos, eso es un pecado gravísimo. Pero hay ciertas imágenes entonces que vienen de Dios como permiso para realizarlas. El discernimiento luego para el cristiano será determinar qué imágenes sí, qué imágenes no. Puesto que Dios permite esto, entonces habría que ver qué imágenes son acordes, ¿sí?, al plan divino. Qué imágenes son acordes a la voluntad de Dios, ¿no? Ok, veamos cómo desarrolla esto. Y aquí viene la pregunta para Luis Toro. Señor Luis Toro, usted que sabe tanto de Biblia, deme un solo texto donde Cristo dejó como mandato y enseñanza hacerle imagen a María. ¿Puede darme usted un solo texto donde Cristo haya dejado doctrinalmente venerar a María, hacerle imágenes, postrarse delante de ella? Bueno, lo que está diciendo realmente me asombra, ¿no? Porque está buscando textos bíblicos literales al respecto de ciertas prácticas, de ciertas doctrinas. Eso me admira realmente bastante, porque yo podría decirle también a él, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia literalmente? Porque yo podría decirle a él, por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia la sola escritura? ¿Dónde está esto? Y él me va a decir, no, pero es que yo lo saco. O sea, toco un texto bíblico acá, un texto bíblico acá, y interpretando, pues uno ve claramente que ahí está la sola escritura. Ok, pero no lo dice, ¿no? Como no lo dice, usted no debería creer en la sola escritura, porque en ningún lugar lo dice. En ningún lugar dice que la Biblia es la Biblia, por ejemplo. En ningún lugar dice que, por ejemplo, solo por la fe nos salvamos, la sola fide. No se habla de esto. Pero él me va a decir, no, es que uno toma el texto bíblico y lo interpreta. Entonces, lo que usted está intentando hacer es sacar una doctrina conforme a la Sagrada Escritura, que no vaya en contra de ella. Y realizar una imagen, ya que Dios en un momento lo ha determinado, no está en contra de su voluntad. Entonces yo también podría decir tranquilamente que estoy haciendo algo conforme a la Escritura. Aquí el punto neurálgico es quién tiene la autoridad para interpretar aquello. Y regresamos siempre a esto. ¿Quién tiene la autoridad para decir esta interpretación es la correcta o esta no? Porque según su interpretación, ya que la Biblia tampoco dice está prohibido hacer imágenes, están prohibidas hacer imágenes idolátricas, pero hacer imágenes no está prohibido porque el mismo Dios permite hacer esto, manda hacer esto. En el templo de Jerusalén, en el primer templo, habían imágenes, comenzando desde los querubines y luego lo que adornaba el mismo templo, habían imágenes. ¿Eso está claro? Entonces, si luego yo hago una imagen de la Virgen María, esto está conforme a la Escritura, según el padre Luis Toro lo ha dicho, y según el mismo señor evangelista lo ha dicho, que eso ha sido permitido por Dios. Si es permitido, entonces, en consecuencia, todo aquello que esté conforme a eso, ¿puede ser algo válido? Por supuesto que sí.
¿Se entiende esto? Otra cosa sería si es que yo me invento una doctrina o una práctica que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura, que va en contra de la palabra de Dios o de la Sagrada Escritura. Eso es otra cosa, pero mientras esté conforme a esto, no hay ningún problema. Es lo que se llama luego una profundización teológica, un desarrollo teológico de ciertos pasajes de la Sagrada Escritura. Por eso preguntaba, no sé si es que él tiene, digamos, esa formación teológica para luego argumentar con algo con lo cual ellos mismos utilizan para luego supuestamente rebatir, refutar a la Iglesia Católica, en este caso al Padre Luis Toro. Porque él está, digamos, condenando algo que ellos mismos utilizan, ¿no? Está condenando un desarrollo teológico que ellos mismos utilizan. Ay, esto es complicado. Ahí creo que por ese camino no debería ir. Habría que ir más bien por otro para ir a temas mucho más importantes, mucho más sustanciales. Una imagen. Ay, es que una imagen me va a hacer creer que es Dios esa imagen, pero no tiene nada que ver. Es que para el sentido común, creo que para él también y para cualquier persona con sentido común, ve una imagen y no dice, eso es Dios. No, eso no es Dios. Eso lo sabemos los católicos. El Padre Luis Toro ha dicho por medio, es decir, es relativa la imagen, no es absoluta, no es en sí misma, es relativa. Eso lo hace en todo el Padre Luis Toro al comienzo del video. Es relativo. Así como Dios se ha valido de tantas cosas sensibles, tantas realidades humanas para hablarnos, y eso es relativo, lo humano, lo sensible, porque la causa primera es Dios. La causa primera es Dios. Tanto desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay tantas causas secundarias. La causa primaria es Dios, insisto. Jesucristo inclusive utilizó un cuerpo humano, utilizó la carne humana, creada en el seno de la Virgen, él encarnándose, ¿sí? Utilizó su cuerpo como instrumento para nuestra salvación. Una realidad humana, física, material. No está condenando el Señor la materia, lo físico, la imagen, en este caso el cuerpo, la corporalidad. Esto, bueno, realmente son ya otros cauces, otras líneas de profundización. Solamente las menciono para que entendamos que ya todo lo humano también habla de Dios. Y todo aquello que esté conforme a la Escritura, que pueda ser luego representado, también nos habla de Dios. Qué hermosas las catedrales, las iglesias de las más antiguas. Estoy pensando ahora en San Juan de Letrán, que es considerada la más antigua de la historia, que tiene tantas imágenes que servían de catequesis justamente para aquellas personas que no podían leer ni escribir. Eran las catequesis para los iletrados. Y así van profundizando el misterio de Dios, su fe. Bueno, ok, disculpen que me vaya por otro camino, pero creo que es tan bonito, ¿no? Y en este caso de la Virgen María, ¿cómo no? Las imágenes nos ayudan a levantar nuestra mirada a las cosas sobrenaturales, a Dios, y cómo ha manifestado su gracia y su gloria también en la Virgen María, ¿no? El apóstol Pablo deja una regla de oro en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Oh, qué bueno que dice eso. Tiene que estar conforme a las palabras, a la Sagrada Escritura. Conforme. Esculpir una imagen no está en contra de la Sagrada Escritura, para nada. Que muestre el texto bíblico donde diga que esculpir una imagen está en contra. No. Esculpir una imagen idolátrica, sí, eso es otra cosa. Pero una imagen no. Y le cambiamos la jugada y le preguntamos a él, ¿dónde dice la Sagrada Escritura la sola fide, la sola Escritura? O que no hay cómo construir imágenes, o hacer imágenes, o pintar imágenes. Solo imágenes, ¿no? ¿Dónde está eso? Complicado. Y si quieres sacar algún texto bíblico en el que se mencione solamente la imagen, el contexto habla de una imagen idolátrica. Porque entiendo que por ahí hay un texto que suelen utilizar donde dice solamente imagen, pero el contexto habla de una imagen idolátrica. Ok, más bien nos está dando otra vez la razón, porque tener una imagen
es conforme a la Escritura siempre y cuando sirva para reconocer el poder de Dios en sus criaturas o su poder directamente para realizar prodigios y milagros, ¿no? Continuamos. De nuestro Señor Jesucristo, dice que está envanecido, nada. Solamente para entender bien, completo el argumento, lo voy a retroceder. Creo que está por aquí. Aquí está, que San Pablo deja una regla, ok, ahora lo escuchamos. La de oro en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones necias. Todo lo que nosotros enseñamos y predicamos tienen que ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entró en el templo y él nunca condenó las imágenes. Es más, tuvo una imagen inclusive del César en su mano y no condenó la imagen directamente. Es decir, que si Jesucristo no condena al tener imágenes, ¿por qué estaría mal hacerlas? ¿Dónde dice Jesucristo que no se pueden tener imágenes? ¿Dónde? Y en general la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no habla de esto, ¿no? Según lo explicaba antes, ¿ok? Otra cosita. Señor Luis Toro, ¿usted cree que la serpiente era el que sanaba a las personas o Dios? La que sanaba a las personas, y evidentemente el padre Luis Toro lo dijo desde el principio, por medio de, ¿no? Por medio de esa expresión de mirar una serpiente, Dios sanaba a las personas. Y él lo dijo desde el principio, por medio de. A ver, aquí al principio, aquí estamos en el minuto 4:36. Escuchemos lo que dice el padre Luis Toro. Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que Dios a través de una imagen te puede curar. Dice a través de una imagen, ahí está claro, a través de una imagen. Él no está diciendo que la imagen por sí misma. Regresamos al minuto 4:36 más o menos que estábamos. Vamos a ver por aquí. Aquí estamos. ¿A las personas o Dios? Yo no creo que la serpiente hacía el milagro, era Dios, una tipología de Cristo. Pero él está casi que acusándole al padre Luis Toro que él ha dicho que la serpiente es la que cura. ¿Qué? No, eso ya está mal, ¿no? O sea, ahí ya es tergiversar las palabras. Ya no es argumentar, sino decir algo falso, ¿no? Eso está mal. Quiero un solo texto donde nuestro Señor Jesucristo o los apóstoles enseñaron o dejaron como mandato hacerle imagen a María y rendirle culto y postrarse delante de esa imagen. Compartan este video. Ok, pero él ha hablado de conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, conforme a Jesucristo, ¿sí? Ok. Pero ya hemos dicho que tampoco dice que no se pueda hacer. ¿Eso está claro? Ok. En ningún texto dice que no se puede hacer. Segundo, él dice que, o los apóstoles, pero hay discípulos de los apóstoles y cristianos de los primeros siglos que hacían imágenes. Tenemos imágenes antiquísimas. Yo tengo imágenes en mi poder, en mi teléfono celular, porque yo he bajado a las catacumbas y yo he visto las imágenes de Jesucristo, de la Virgen María. O sea, esto también es muy claro, que en los primeros siglos del cristianismo también las imágenes se hacían y no había ningún problema. Y los discípulos de los apóstoles, pues no tenían problema contra ello, nunca condenaron esto. Hubo sí después una hay polémica al respecto de la iconografía, pero se solucionó. ¿Eso está claro? Ok. Luego dice que postrarse o rendirle veneración, eso está claro también. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, un texto bíblico dice que a la mujer virtuosa hay que rendirle homenaje, hay que rendirle veneración. Eso está claro. La misma Virgen María dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso es una veneración por el respeto que se le debe a una mujer como ella. Eso está claro. El respecto de postrarse, disculpen que
diga así tan sencillamente, pero creo que de esto se ha hablado tanto, pero tanto, que creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Al respecto de postrarse o algo parecido, la Sagrada Escritura no condena la postración en sí misma delante de una persona, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Lo que sí condena es que al postrarse se le rinda un culto de adoración, como si fuera Dios. Eso es lo que condena. Eso está claro. Creo que es muy sencillo. Rápidamente, solamente ese texto bíblico, que quizá es el que menos se conoce, para que lo sepan, y con esto pues también damos satisfacción a las preguntas que hace el hermano evangelista. Atención. Tenemos aquí como muestra, por ejemplo, la Reina Valera de 1960, en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos de 23 al 25. Vamos a ir directamente al momento específico. Aquí dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey y señor mío, has dicho tú, Adonai reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas. Ok, aquí lo hace y no hay ningún problema. Y lo hace un profeta, un hombre de Dios. Tenemos por acá también a Ruth, una mujer de Dios. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Eso es del capítulo 2, versículo 10. Se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas, siendo yo extranjera, me reconozcas? Y esto lo hace Ruth. Y tenemos, por ejemplo, otro texto bíblico del gran Moisés. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. O sea, esto es muy, pero muy claro. Les pongo los textos rápidamente en pantalla. No me di cuenta que no los estaba poniendo, así que los pongo aquí. Aquí tenemos el texto de Éxodo. Aquí está, lo pueden ver tranquilamente. Luego tenemos el texto de Ruth que les decía. Está tomado de la Reina Valera. Capítulo 2, versículo 10. Lean el contexto, también lo pueden ahí confirmar. Podemos ir, por ejemplo, a Primera de Reyes, capítulo 1, 23, 25. Igualmente, aquí está el profeta Natán postrándose, se inclina delante de el rey. Y no hay ningún problema. Depende si la inclinación se hace en sentido de adoración como si fuera Dios o no. Eso también está claro. Imagínate cómo reducir todo a una expresión solamente física y olvidarse del corazón. Eso es gravísimo. Eso es grave. Bien, queridos hermanos, creo que se ha reaccionado bien a este video. Disculpen que lo haga así muy espontáneo. Tengo ahora mismo una cita, así que lo he hecho un poquito al apuro, deprisa. Disculparán. Sin embargo, pienso que es suficiente, que está bien hecho. Permítanme darles la bendición y nos veremos en otro video. Cuídense mucho, ¿no? El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.